Desde los años 80 hasta hoy, la música popular ha usado los mismos símbolos que millones de personas consideran sagrados: cruces, iglesias, santos y, en el centro, la figura de Jesús. Pero detrás de la estética religiosa y del escándalo se esconde algo mucho más terrenal, una estrategia de marketing, porque la controversia vende. La pasada semana, el artista Kendo Caponi estrenó su más reciente video musical junto a Luar La L, titulado Endemo. El tema es uno explícito que incita a la violencia, pero lo controversial de este video es su aspecto oscuro. Lo más que causó controversia fue una toma donde el artista canta crucificado a una cruz con una corona de espinas en su cabeza. Luar La L también sale crucificado. Esto causó una gran indignación entre muchos, ya que estas imágenes hacen referencia a Jesucristo. Las crucificaciones eran comunes en el Imperio Romano y no fue una tortura exclusiva a la persona de Jesús. Pero al artista poner una corona de espinas en su cabeza lo convierte en una referencia directa al personaje histórico. Varias personas han mostrado su indignación en las redes sociales. Kendo intentó explicar el significado de su video en un podcast. Para las personas que piensan que yo no sé de Dios y que yo no tengo fe, que yo nunca he hablado de un encuentro con Dios, ni nada de eso. Yo creo que yo no conozco una persona que ame más a Jehová que yo. Papi, el arquitecto lo es todo para mí. Que yo encuentre que no es el momento de hacerlo por mis razones, o sea, es muy mío. Pero las personas dijeron, la corona, no es la cruz, que primordial. En donde yo me crucifiqué no es una cruz de madera. Es el logo, que es en forma de cruz, el logo, me crucifiqué ahí, ok. La gente dice, se puso una corona de espina y solamente se la pusieron a Jesucristo. La corona que yo me puse no es de espina, es de palo. Aunque sí estoy queriendo traer la imagen de la que todos conocemos. Pero yo no estoy endiosándome o encristezándome. O sea, ese no es el punto. El punto... Si yo fuera a simbolizar por qué razón le pusieron la corona de espina a Cristo, pues porque a Cristo le dijeron, ustedes me corrigen, el Rey de Reyes. Claro, tú dices que tú eres hijo del Rey de Reyes, pero no con el príncipe aquí, toma, ponte esto. Ahí está, porque como tú eres el príncipe, toma, ¿verdad? Uh-huh. Y lo acusaron por decir que era. Y yo dije, ese es el significado de eso. Wow, ¿cuántas veces a mí me han acusado por yo decir que yo soy el tipo, que esto, que lo otro, hacho, sí? Yo no me estoy comparando con Cristo, no hay forma de compararse con Cristo y eso está claro. Pero tampoco, escuché a otro decir, no te puedes comparar con Cristo, pero tampoco puedes decir eso porque es que el único ejemplo a seguir es Cristo. Uh-huh. Entonces, es el punto de... Claro. De todo, que seamos lo más parecido a él. Ajá. O sea, que lo correcto sería ser justo eso. Sí, sí. No te atrevas a hacer lo que él está haciendo o a tratar de imitarlo. O a tratar de decir... De hecho, él dice, ser imitado de mí. Es justo lo correcto. O sea, entonces han tomado esto que yo hice para desinformar. No, que la crucifixión es algo... Kendo señaló que su intención nunca fue ofender la imagen de Jesús y que todo tiene una razón lógica detrás de sus intenciones. Esto nos lleva a analizar los artistas que han usado la imagen de Jesús a través de los tiempos para promocionar su música. Y mientras algunos artistas buscan inspiración divina, otros han aprendido a convertir la fe en una máquina de atención, clics y dinero. Hoy veremos cómo lo sagrado se convirtió en una herramienta comercial. Arte o blasfemia, el oscuro negocio detrás de la controversia en la música. En 1989, Madonna encendió la polémica con uno de los videoclips más provocadores del siglo XX. Like a Prayer mezcló lo espiritual con lo sexual, cruces en llamas, estigmas en las manos y un santo que cobra vida, y ella lo besa pasionalmente. El Vaticano la condenó, grupos religiosos la boicotearon y Pepsi canceló su contrato millonario.
pero la canción llegó al número 1 en todo el mundo. Fue la primera gran lección del pop moderno. La blasfemia puede ser rentable. La indignación del público se transformó en publicidad gratuita y Madonna es la reina del escándalo. 10 años después, el hip hop tomó la cruz. En Hate Me Now, Nas aparece crucificado, representando la persecución y el ego del artista moderno. Puff Daddy, católico practicante, pidió eliminar su escena, pero MTV transmitió la versión sin censura. En 2011, Lady Gaga perfeccionó la fórmula de Madonna. En Judas interpreta a María Magdalena en una pandilla de motociclistas que representa a los apóstoles. Jesús, Judas y el pecado se mezclan con sensualidad y moda. La Catholic League la acusó de usar la Biblia como provocación. Y mientras los religiosos protestaban, el video sumaba millones de reproducciones. Otra vez el mismo mecanismo: símbolo sagrado, indignación, viralidad, éxito comercial. Entre 2013 y 2019, Kanye West llevó la fe al centro del espectáculo. Se autoproclamó un dios en I Am a God, lanzó un disco titulado Jesus y permitió que un artista lo retratara crucificado en oro con el nombre False Idol. Años después regresó con Jesus is King, presentándose como un hombre renacido que dirige coros gospel. La línea entre redención y negocio se volvió difusa. ¿Conversión espiritual o rebranding de imagen? Kanye entendió que la religión genera conversación y la conversación genera tráfico, ventas y poder mediático. En 2024, Lil Nas X revivió el símbolo más poderoso del cristianismo, la cruz. En el video de J. Christ aparece crucificado rodeado de ángeles y demonios, presentándose como una figura de segunda venida. Las redes estallaron. Miles lo llamaron blasfemo, otros lo defendieron como arte conceptual. Lil Nas X pidió disculpas, pero ya era tarde. El video había logrado lo que buscaba: millones de vistas, titulares globales y el nombre del artista en cada noticiero. La estrategia seguía viva 35 años después de Madonna. Mientras el pop estadounidense convertía la religión en espectáculo, América Latina empezaba a explorar la misma táctica, mezclando la fe con identidad, crítica social y rebeldía cultural. En el año 2019, en el tema Pecador, Residente lleva la introspección religiosa al terreno de la provocación visual. Filmado dentro de una iglesia, el video muestra a una niña representando los pensamientos del artista. Usó las ondas cerebrales de un hombre rezando para convertirlas en música y unió ciencia, arte y espiritualidad. No hubo boicots masivos, pero sí debates sobre si el rapero estaba jugando con lo sagrado o haciendo una crítica social. En lo visual, todo está diseñado para activar conversación y análisis, justo lo que el algoritmo premia. En el año 2024 en Brasil, Anitta desató el caos con Aceitá, un homenaje a su fe en el candomblé y una provocación para millones de cristianos evangélicos. El video muestra rituales afro-brasileños, ofrendas y oraciones intercaladas con símbolos cristianos. En solo horas perdió más de 200,000 seguidores, pero ganó una tormenta mediática. La controversia encendió un debate nacional sobre racismo religioso y colocó a Anitta nuevamente en el centro del mundo digital. Escándalo, debate, visibilidad, el ciclo perfecto. Tangana y Nati Peluso en el tema ateo. Filmado dentro de la Catedral de Toledo, Ateo provocó una crisis religiosa en España. Tangana y Nati Peluso bailan sensualmente bajo vitrales, mezclando erotismo y simbolismo sagrado. La iglesia pidió perdón, el DIN del templo renunció y el video se volvió viral. La combinación perfecta: espacio sagrado más sensualidad, más título provocador igual trending mundial. En 2025, Chile vivió su propio escándalo religioso. Inferno Daga, la canción de Danny Wright para Viña del Mar, usa lenguaje y estética inspirados en el cielo, el infierno y la Virgen María desde una perspectiva queer. Políticos y líderes religiosos la llamaron blasfemia y burla a la fe. Resultado: polémica nacional, titulares internacionales y más atención sobre el artista que nunca antes. Otra vez controversia igual a exposición. Hace 40 años, una cruz en llamas bastaba para encender la indignación del mundo. Hoy, la cruz arde cada semana y nadie se inmuta.
El mundo ahora llama arte a lo que antes causaba indignación y a mirar el escándalo como si fuera solo otra forma de entretenimiento. Mientras la industria sigue empujando los límites, el mundo sigue aceptando que todo vale si vende. Y quizá esa sea la verdadera blasfemia, haber perdido la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo trivial. ¿Cuántas líneas más cruzaremos antes de darnos cuenta de que la provocación dejó de ser arte y empezó a ser reflejo de nuestra propia decadencia? Amigos, y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales en Instagram, Margaret Pérez TV, y suscribirte a este canal. Enciende la campana de notificaciones y hasta un próximo video.